llama, nos da un llamado, nos habla, quiere que nos profundizcamos más en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios a veces luchamos con la fe porque leemos algo y que realmente nos habla, que nos convicta. Pero también la palabra de Dios nos da promesa que si realmente sabemos quién es nuestro Señor y sabemos que Él es fiel, que Él nos perdonará de cada pecado, solo tenemos que regresar a su presencia y pedirle perdón. Con la palabra de Dios dice que está escrita que la plenitud de Cristo Jesús vive en nuestro cuerpo corporal. Es decir, que tenemos al mismo Dios que se levantó de la muerte dentro de nosotros. Con la palabra de Dios tenemos escrituras que se satisfacen. Y eso es cuando tenemos hambre, queremos ir a comer algo y ¿qué quieres de comer? No sé nada. Pero a veces solo necesitamos abrir la Biblia y recibir, consumir y seguir adelante porque yo me lleno mucho más con la palabra de Dios de que con cualquier otra cosa. Con la palabra de Dios tenemos lo que está por venir, lo profético. La palabra nos dice lo que está por venir. Yo ya sé el final de mi historia, qué pasará cuando lleguen los credits y todo, pero yo estaré en la presencia de mi Señor. Con la palabra de Dios tengo la libertad en su amor. Y sabiendo muy bien que nada me puede separar de su amor, que de su mano derecha, que yo sé cuánto yo le valeo al maestro, cuánto tengo valor. Con la palabra de Dios puedo hacer lo imposible, es decir, que puedo llegar al reino de los cielos. La misma palabra que me da el poder del Espíritu Santo, que me edifica, que me equipa. Quiero que pensemos que tenemos de esta palabra porque muchos llegan aquí a la iglesia en la mañana y le piden al Señor, Señor, me debes algo, o te quiero peticionar algo, quiero que hagas algo a mi vida, pero quiero que realmente pensemos que el Señor no nos debe nada. No. Llegamos aquí en este lugar para tener la palabra de Dios, pero para entender que Él es digno de toda alabanza. Él merece todo. Y quiero hablar de este tema porque para muchos la palabra de Dios es muy dura. No es fácil para leer, no tiene un buen sabor a veces. A veces uno se queda muy, ¿para qué quiero leer la palabra de Dios? ¿Para que me diga cuán malo soy? Honestamente, vivimos en un mundo que prefieren más lo que está en su vista que la palabra de Dios. Uno en 4 personas tiene Disney Plus. ¿Quién tiene Disney Plus aquí? Todos, ¿verdad? Hay muchos que realmente se aferran más a Disney que se aferran más a la palabra de Dios. Y quiero pensar de eso porque, para mí eso es algo que yo puedo entender porque yo caminé una vez en lo mundano, en lo que era pecaminoso, pero con la palabra de Dios tengo lo que es real, lo que me da, que lo que me restricta de lo pecado, que me cambia, que ya no regreso a lo feo, sino que sigo adelante con mi Señor. Solo con la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es más que suficiente para todo, ¿verdad? Más que todo. Pero algo que Disney provee es lo progresivo. Es decir, que aceptamos todo, lo que es fundamental para nosotros, eso sí puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Es mismo, sigue adelante, no tiene errores, es verdad. Nos revela lo que significa la palabra de Dios. Disney quiere tolerar, quiere dinero, quiere influir culturas, quiere cambiar el mundo con imaginación, pero nosotros no queremos cambiar el mundo. Sabemos muy bien que el mundo se va a echar al fuego con el cielo, pero vamos a recibir una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero realmente tenemos que entender que si tenemos la palabra de Dios ya tenemos todo. Lo hemos recibido. Lo tenemos tanto que Disney no puede comparar. Y esa es la serie que quiero hablar, que Disney no compara. Disney no compara, porque muchos ven a Disney como una compañía muy gran, muy hermosa, que tienen mucho dinero, que tienen sus parques, es para la familia, ahí todos se pueden entretener, no ofende, es limpia. Y ven a la palabra de Dios como si algo que no es lo mismo, o que no es mucho más mejor. Y quise agarrar esta serie y hablar de cómo la palabra de Dios es mucho más gran, tan gran que puedo usar a Disney para predicar la palabra de Dios, pero usando con la palabra de Dios. ¿Amén? Es decir que, ¿quién se recuerda del Rey León?
¿Cuál es lo más impresionante del Rey León? Es la canción, ¿cómo se llama? Hakuna Matata. Ok, ok. Yo no sabía hasta que escribí el sermón, pero que las letras del español es mucho más diferente que la de inglés, así que tuve que hacer 2 sermones, pero dice la canción, dice Hakuna Matata, una forma de ser. No lo quiero cantar. Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse es como hay que vivir. Y estaba leyendo esto y dije, yo me recuerdo de esas palabras desde hace 20 años. Y las estoy leyendo y digo, wow, dijo Jesús mucho más mejor que esto. Él lo dijo hace más de 2000 años. Y lo que él dice es mucho más profundo de lo que dice este cochinito o lo que dice el Rey León, porque tenemos el Rey de Judá. Amén. El León de Judá. Y ese es mi tema de hoy, que cuando nos dice la palabra que no se preocupen para nada, no se afanen. ¿Qué peso tiene? ¿Qué verdad tiene? ¿Qué real es? ¿Cómo nos puede cambiar? Porque si lo recibimos, yo me puedo recordar de unas canciones hace 20 años que ni he escuchado hasta este día de hoy, pero ¿cómo más podemos recibir la palabra de Dios que esté escrita en la tableta de nuestros corazones? Que sigamos adelante con esta palabra, porque dice la palabra, no se afanen ni tengan ansiedad. Quiero que pasen a Lucas capítulo 12, vamos a leer versos 22 al 34. Me encanta esta palabra porque por lo que es verdad, que es real, que nos recuerda a quién tenemos, que nada puede comparar con ese pasaje. Amén. Amén. Después, Jesús les dijo a sus discípulos, pero les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenas, ni bodegas, ni obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho lo que intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacerlo lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen y ni trabajan y ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? Después dice, hombres de poca fe. Así que no se preocupen ni se angustien para nada por lo que han de comer o por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre, que sabe que ustedes necesitan de estas cosas, Él lo sabe. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas se les añadirá. Bendito Señor, gracias Señor por esta mañana, Señor, por tu palabra, que nos recuerda que ya tenemos más que lo suficiente. Tenemos tu palabra, Señor, palabra que nos cambia, que realmente nos agita el corazón para que nos vuelvamos más a tus pies, Señor, para los que no te conocen, Señor, para que puedan recibir de un amor sincero. Señor, así, ¿por qué nos tenemos que preocupar por las cosas de este mundo, Señor, si ya te tenemos a ti? Así que, mi Dios, Señor, Espíritu Santo, háblanos en este momento, Señor. Danos un entendimiento mucho más profundo, Señor, de cómo nos amas, cómo estás por nosotros, Señor, cómo nunca nos abandonarás, cómo te tenemos a ti, Señor, nuestro Rey León de Judá, Señor. Tenemos más que lo suficiente. Y no es un dicho, no una frase como Hakuna Matata en lo que nos aferramos, sino que nos aferramos en tu palabra, que nos dice que no nos tenemos que preocuparnos, Señor. Y tú lo garantizas, Señor. Así que gracias, mi Dios, Señor, por todo lo que harás en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Esa frase que lo dijo el cochinito y le dijo que es una forma de vivir. Pero realmente que no nos preocupemos, ¿es una forma de vivir o algo diferente?
¿A quién le gusta preocuparse? ¿A nadie? Ah, okay. A mí sí, ¿no? No, es cierto. No, a veces cuando nos preocupamos, nos enfocamos en las cosas que no tenemos control sobre ellas. Tenemos necesidades. Si uno de nuestros hijos, hermanos o familiares, ellos también tienen necesidades, nos preocupamos por ellos. Tenemos esa ansiedad. Pase lo que pase, no tenemos la paz que realmente podemos tener. Pero quién sabe que también lo que entendemos es la misma emoción que la ansiedad. Un ejemplo que si se van a ir a una montaña rusa, tiene esa ansiedad, ¿no? Como, voy a seguir. Esa es la misma emoción que tenemos cuando estamos en ansiedad o tenemos un temor o tenemos algo que nos disturba. Pero lo que cambia es cómo percibimos la situación, cómo la vemos. Si estamos manejando y un policía se va atrás de nosotros, ¿qué vamos a pensar? Tener ese miedo, ¿verdad? Pero si vamos no de novios, pero si vamos a unas películas con una mujer o un hombre que apenas conocemos y vamos a ver una movie, tienes esa misma ansiedad, pero ahora es diferente. Ya no tienes el temor, ahora tienes más, un poco de amor, un poco de excitement, ¿cómo se dice? De placer, o como un poco más así vivo, ¿no? Bueno, pienso de eso porque la palabra de Dios nos dice que no nos preocupemos. Y yo digo que no es una forma de vivir, pero es una forma de cómo podemos rendir. Es el primer punto, que hay que rendirnos. Significa que hay que rendir. Porque en este mundo tendremos muchas cosas que se aparecen, tenemos muchas cosas que nos quitarán el enfoque, pero primeramente, ¿quién somos nosotros en Cristo Jesús? Si tenemos su palabra, si nos dice Él claramente que no nos preocupemos para nada, ¿por qué tenemos preocupaciones? ¿Por qué nos preocupamos por el edificio o las obras o mis familiares si están mucho más de mi control? Y es porque no tenemos la fe o porque nos enfocamos en estas cosas que causan ansiedad. Dijo Jesús que su vida, que no se preocupen porque por su vida, ni por lo que dan de comer, porque ni por su cuerpo, ni por lo que dan de vestir. Es decir, que no te preocupes por tu vida. Les digo, ¿por qué? Ya morimos, ahora vivimos por Cristo. Ya. No nos preocupemos por lo que debemos de comer, porque si consumimos la palabra de Dios seguidamente, no tendremos hambre. No nos preocupemos por nuestro cuerpo, porque somos un sacrificio vivo. Es decir, que este tabernáculo terrenal va a morir un día. Por eso no me preocupo por cómo me veo. O por lo que se dan de vestir, porque estamos vestidos de blanco, rectos con el Señor. Porque la vida es más de la comida, es más del vestimiento. Es cómo nosotros nos presentamos ante el Señor, cómo alabamos al Señor, que es verdad. Si Él nos dice que no nos preocupemos, ¿cómo podemos llegar a la iglesia, levantar las manos y decir, gracias Señor por todo lo que haces en mi vida? Ya sé que tengo esa necesidad, pero no voy a pensar de eso, quiero alabar tu nombre, pero ya sabes lo que necesito, así que... No podemos alabar al Señor si no tenemos las manos limpias ni el corazón limpio. Él merece todo de nosotros. Él merece nuestro corazón entero, la sinceridad que le damos, de no preocuparnos para nada porque estamos en su presencia. Es una forma de cómo tenemos que rendirnos a nosotros mismos en las preocupaciones, en las cosas que nos quitan el enfoque. Porque la vida es mucho más que esto. Dice Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy mañoso y humilde de corazón, y hallará descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Nos garantiza aquí el Señor que si estamos en Él, si hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer, será mucho más fácil vivir con Él que será en el mundo. Así que, ¿por qué nos preocupamos? Pero les digo que la preocupación es lo que nos quita la alabanza, nos roba de eso. La preocupación nos hace enfocarnos en algo que el Señor ya lo tiene bajo control. Si Él lo tiene bajo control, ¿por qué no vemos a Él en vez de lo que queremos o lo que necesitamos en nuestras vidas? Es porque no tenemos confianza en Él. No tenemos confianza que va a responder a nuestras oraciones o que nos está escuchando o que va a proveer.
Pero si realmente está por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si realmente nos ha dado todo porque tenemos a Cristo, ya nos dio todo. Si tenemos su palabra que nos garantiza qué va a pasar en los días finales, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi alma. Si nos dice cómo empezó el mundo, nos dio todo esto, ¿cuánto más no nos dará? Y es porque no confiamos en Él. Nos preocupamos porque no nos preocupamos en cómo tenemos que alabarle a su nombre. La Biblia nos dice claramente qué tenemos, y tenemos a nuestro Dios. Un Dios poderoso, amoroso, justo, que nunca nos dejará, que está por nosotros, que Él murió por nosotros, que nos llevará con Él eternamente. No le podemos decir gracias por lo que hace en nuestras vidas. Nos levantamos con su aliento en nuestro pecho. Así que yo puedo dar un aleluya un día más. Porque sí nos preocupamos por muchas cosas, pero ¿cómo nos preocupamos? O nos preocupamos cómo nos presentamos ante el Señor. Porque nos dice que tu cuerpo es más que eso, tu vida es más que lo que tienes. Es para alabarle al Señor. Segundo punto. Cuando nos dice la palabra que no nos preocupemos, esto no significa que no hay nada que temer, sino que no hay nada sin ser fiel. Son la letra de la canción. Hay muchas creencias en este mundo o filosofías, ¿así se dicen? Filosofías que muchos adoptan. Feminismo. ¿Quién de ustedes son feminismos? Si tenemos la palabra de Dios, dice que todos somos iguales. Eso quiere decir que somos feminismos por la definición. No feminismos de ese día de hoy, que son mucho más diferentes, sino que el feminismo de tener igualdad. Pero digo esto porque muchos ni lo saben, pero adoptamos las filosofías de este mundo y lo añadimos con la fe que tenemos. Es decir, que muchos creen en la prosperidad, en la fe que te da prosperidad. Claro, la fe nos da todo, pero también no hay que pensar que porque tenemos la fe que nos garantiza no sufrir, que tenemos dinero, nos garantiza las riquezas. Dice que Jesús nos da una vida y una vida en abundancia. Pero eso no quiere decir que tendremos todo lo que necesitamos, sino que tendremos a Jesús. Pero hay un pensar, un perspectivo que se llama hedonismo. Y es decir, que si tu vida no estás feliz es porque no tienes el placer que necesitas en la vida. Tienes que buscar ese placer. Tienes que no solo buscarlo, pero seguir por eso, vivir por eso. Y es contra la palabra de Dios. Pero muchos en este día de hoy viven así. Muchos cristianos quieren placer su propio... tienen un motivo ulterior, material, que quieren, que buscan más de eso y para que se aplaquen en vez de buscar al Señor. Y es porque los hace feliz. Muchos creen en el racionalismo. Es decir, que no puedes entender nada si no lo racionas, si no es racional o si no tienes consideración sobre lo que es. Así que muchos no profundizan su fe porque no tienen no pueden they can't rationalize, no pueden racional. Mi español está muy feo hoy, pero no. Pero quieren entender más de Dios, pero cómo van de eso, buscan más en lo mundano en vez de buscar en la palabra de Dios. Y se profundan en todo lo que no es de Dios para querer entender de Dios, pero nunca lo encontrarán ahí. Hay una filosofía que se llama relativismo, y eso quiere decir que no hay nada que es verdad, que todo es perspectivo. Que si yo tengo una verdad, yo digo, el cielo es azul, ok, pero ¿realmente es azul o es más nubloso? ¿Quién tiene la verdad? Depende del perspectivo. Es decir, que hay muchos que tienen dos verdades, hay muchos que tienen dos que no son verdades, etcétera, etcétera, pero cuando esto se aferra a la fe, muchos dicen que lo que tú crees no es lo que yo creo, y así que hay un error en la palabra de Dios, y yo sé que yo no estoy en lo mal, así que ustedes, esa forma de pensar es lo que causa que las iglesias se separen. Eso causa doctrinas que son erróneas, causa que las cosas las tradiciones de humanos
se añadieron a la fe. También hay el universalismo, que muchos creen que todo lo que tenemos aquí en este mundo, todo en el universo, últimamente podrá llegar al Señor. Podrá, porque Él está sobre todo. Es decir, que Cristo no es el camino, la vida, ni la luz, que todos pueden llegar ahí en la fe o sin la fe. Eso no es lo que tenemos. Tenemos teología, no filosofía. Tenemos la palabra de Dios, es teológico, no filosófico. Porque muchos reciben la palabra de Dios y creen que yo puedo escoger lo que yo puedo creer. Yo no quiero ser mal con los homosexuales. Yo quiero aceptar su vida de ellos. Ok, hay una cosa ser amoroso, pero hay una cosa que le estás dando a la persona la oportunidad de ser pecaminoso. Hay muchos que creen que porque tienen la palabra de Dios ya son salvos. Y en realidad no, eso no es cierto, porque para ser salvos es solo en la fe y en fe en Cristo Jesús. Muchos creen que cuando Jesús murió fue al infierno. No, dice la palabra de Dios que Él subió al cielo. Le dijo al ladrón a su lado, ciertamente te digo hoy que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Ahí dice claramente lo que dice la palabra. Muchos buscan más de lo que dice la palabra para placer su curiosidad. ¿Qué dice esto de eso? Y se pone a leer en la palabra de Dios dentro de las letras. Es decir, que yo tengo un motivo que quiero sacar de aquí de la palabra, así que voy a buscar hasta que yo tenga me sienta feliz. Yo quiero decir que yo prefiero estar divorciado y van a buscar una palabra que pueden sacar del contexto. Esto es algo muy temoroso que tenemos que tener mucho más cuidado en esta vida. Muchos usan la palabra de Dios para ofender, para justificar lo que hacen, y realmente no tiene nada sin la fe. No tiene nada. Porque podemos tener la fe, podemos tener la palabra de Dios, pero sin el amor no tenemos nada. Quiero que pensemos de esto porque ¿qué es lo que nos defina? ¿Qué tenemos? Dice Jesús que hombres de poco fe. Hombres de poco fe. ¿Cuán gran es tu fe? ¿Tienes la doctrina fundamental? ¿Que tenemos que ser bautizados o no? ¿Quién cree de eso? Para estar en la palabra de Dios es realmente entenderla, que es real y todo es real. Había gigantes en un día un día en el empiezo del mundo había muchos gigantes. Lo que nos dice que el juicio final, todos nos presentaremos ante el trono del Señor, todos. Pero muchos no creen en eso, creen que eso va a pasar después, no ahorita. Muchos creen que Dios no está cercano, que Dios que se aleja de nosotros. Pero eso es una doctrina errónea. Él no se puede alejar, sino nosotros nos alejamos de Él. Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Muchos tienen ese temor de perder el mundo, que pierden al Señor porque lo dejan y se aferran más en lo terrenal. Se preocupan por estas cosas en vez de buscar al Señor, buscar de Él. Y por eso cuando piden no se les da, porque no pueden entender que tienen poca fe. Tienen más filosofía en vez de fe. ¿Cómo podemos cambiar esto? Tenemos la palabra de Dios, podemos leer la palabra de Dios, podemos estudiar, podemos estar juntos, sacando diferentes perspectivas en cómo la palabra de Dios nos habla, porque cómo me habla a mí va a ser mucho más diferente de cómo le hablo a ustedes. Últimamente, ¿qué es lo que estamos basados en la fe? ¿Qué es lo que es fundamental? Es bien difícil seguir adelante en este mundo con la fe. Para mí se me hace mucho más difícil porque tenemos que caminar sobre familia, o tenemos que caminar con familiares que no tienen el mismo pensar que nosotros. Ellos no tienen la misma fe, se enojan, nunca han llegado o no quieren escuchar, etcétera, ¿no? ¿Y cómo me puedo sentir?
le puedo pedir al Señor, Señor, cámbiales el corazón, o le digo al Señor, Señor, gracias que yo puedo estar en este momento aquí para seguir adelante y demostrar quién tú eres solo por amar. Porque muchos no quieren recibir al Señor, pero muchos tendrán ese temor de seguir adelante porque no quieren tener esa fe. Se alejan. Muchos no caminan en su camino, en el llamado que tienen. Cada uno tenemos un llamado, pero muchos no quieren caminar porque tienen ese temor y no tienen más fe. Tienen más filosofía que tienen más fe. Pero últimamente dice la palabra en Juan 3, 31 al 36, el que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y ya da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. Y aquí dice el 33, el que acepta de su testimonio confirma que Dios es veraz, porque el enviado de Dios habla de las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo, él no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Es la Biblia contemporánea, perdóname. Eso nos dice claramente que si tenemos a Jesús, tenemos la fe, pero tenemos la fe entera. Tenemos todo lo que necesitamos. Pero dice que si no recibimos la fe, no recibimos de su palabra, o no queremos seguir adelante con eso, nos estamos alejando de Él. Que estamos buscando otras cosas. Y hay que pensar de la ira del Señor, porque llegará un día. El tercer punto, la palabra de Dios dice que de no temer, de no preocuparnos, no es nuestra onda, sino es nuestra orden. Cuando le dice al cochinito, es mi onda, ¿qué es una onda? Nada, que anda contigo. En inglés suena mucho más mejor, así si quieren regresar. Una onda es cómo uno vive, cómo actúa, cómo ve el mundo, cómo es su carácter, cómo piensa, cómo toma las cosas en serio. Pero aquí no nos da una onda en cómo vivir. Dice que nosotros debemos de buscar del reino del Señor, del reino de Dios, y todas las cosas se nos serán añadidas. Pero dice cuando tenemos que buscar del reino del Señor, no es una onda en cómo tenemos que vivir, es una orden de cómo tenemos que recibir. No es un consejo. No quiere decir que, ya tienes esto, cuando quieras puedes buscar el reino del Señor. No, es una orden de seguir adelante con el reino para buscar el reino de Dios. No dice busques a Jesús, dice que busques al reino de Dios y a su justicia. Y hay razón por eso. Porque si buscas del reino del Señor, del reino de Dios, buscas al Rey. Sabes lo que es real y lo que no es real. Sabes el reino y las fronteras del reino, y sabes dónde no debes de cruzar. Sabes aquí quiénes son tus enemigos y sabes quiénes son tus amigos y que te darán ese respaldo. Sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Sabes a quién te pareces y a quién no te pareces. Busca del reino de Dios. Del reino de Dios. No solo busques del Señor Jesucristo, claro, busca de Él, pero también busca del Espíritu Santo. Busca de nuestro Padre Celestial. Cuando queremos hablar de la palabra de Dios, hay que la palabra de Dios nos hable a nosotros, no que nosotros hablemos por la palabra de Dios. Que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos ese mismo poder que no solo es amor, que es dominio propio, pero tenemos un entendimiento de la palabra mucho más profunda que lo que es mundano. Si sabemos qué es la palabra de Dios, sabemos enteramente qué es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra proclamada? Las Escrituras. ¿Qué es la palabra personal? Es la palabra de Dios cuando nos ministra en el corazón. ¿Qué es la palabra profética? Es cuando alguien habla alguien habla por el Señor, o una palabra se le da a un hermano o una hermana y ella comparte esa palabra contigo. ¿Qué es la palabra precedente? Precedente. Es la palabra que ya está, es una ley. Es decir, que como ya Cristo ya atonó por nuestros pecados, ya nosotros no podemos ser juzgados por los pecados.
que es la palabra personificada, Cristo. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios enteramente. Y la orden que tenemos es de buscar el reino de Dios. Si tenemos esta palabra que no solo es las escrituras, pero también es algo personal que nos habla a nosotros, que nos agita el corazón, que nos hace cambiar, que nos da algo profético por lo que está de venir, que yo no puedo ser juzgado por lo que yo puedo ser juzgado por mis erróneas, pero ya soy justificado bajo la sangre de Cristo. La santificación es algo que pasa diariamente. Si tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios personificada. Es decir, que tenemos todo lo entero, pero también tenemos que Él es Dios. El Hijo de Dios es Dios también. Es la luz de la humanidad, quien vino aquí en este mundo y que muchos lo rechazan. Que los que lo reciben, recibirán vida eterna, pero los que no lo reciben no lo tienen. Que nos da de comer, pero de su palabra, que nos sostiene, porque uno no vive por pan, sino que vive por la palabra de Dios. Que tenemos una garantía. No es algo que nos debemos de preocupar en esta vida. Si ya sabemos qué va a pasar cuando nos moriremos, ¿por qué nos preocupamos? Porque si podemos estar ahorita en la presencia de Dios, ¿por qué no? Claro, nadie quiere morir, ¿verdad? Pero no estoy diciendo la suicida o nada de eso, pero si sabemos que el día que pasemos de este mundo al próximo, estaremos en la presencia de Dios, ¿por qué nos preocupamos por todo lo mundano? ¿Por qué nos preocupamos por lo que necesitamos en la vida? O por lo que no tenemos? O por mi español. ¿Por qué nos preocupamos por el amor? O por una novia o novio, conyugo, para llegar en tiempo o no llegar en tiempo, para estar con nuestros hijos o no estar. No, dice, busca del reino de Dios y de su justicia. Justicia. Porque hay un estándar que nos da el Señor en cómo tenemos que vivir. Que si tenemos su palabra, tenemos que ir adelante con su palabra. Si tenemos un estándar, tenemos que vivir por ese estándar, no por el mío. Si tenemos teología, no tenemos filosofía. Si tenemos a Cristo, ¿qué más queremos? Nos dice la palabra que tenemos que ser vigilantes, que tenemos tesoros en el cielo. Es algo muy hermoso la palabra de Dios que me puso muy nervioso esta mañana en cómo pude sacar este mensaje, porque les puedo decir que no se preocupen, pero desde este día de hoy van a llegar a sus casas. Algunos de ustedes sí se van a preocupar. Algunos de ustedes van a ver sus cuentas de su banco, van a decir, ¿cómo voy a sacar adelante el próximo mes? Muchos van a ver lo que está pasando en el mundo y van a decir, Señor, vas a llegar y es uno de esos días, pero mira, Señor, hay mucha división, hay muchos que odian a los cristianos, hay muchos que se alejan y hay familiares que no quieren seguir en la fe. ¿Y cómo queremos caminar seguidamente? Bueno, no es una onda, es una orden. Tenemos que seguir con la palabra de Dios, tenemos que seguir con el Señor, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar lo que es bueno y aferrarse con eso y rechazar lo malo. Así que ya se olviden de este sermón. Pero tenemos esta palabra y es más que suficiente. Así que, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué se quieren preocupar? Honestamente, nos inquieta, nos quita el enfoque, nos hace pensar, nos salen las canas. Nos olvidamos de lo que está por venir. Apocalipsis 21:3. Entonces oí que desde el trono salía una voz potente, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Eso es una garantía. Una garantía de su palabra. Que tenemos a su persona, que es proclamada, está escrita en las Escrituras, es profética. Es una ley que Él puso, que fue precedente, que Él no puede cambiar
con ese pacto, porque ya lo hizo, porque el pacto de la sangre de Cristo ya atonó todo, que no le debemos nada a Dios. No, y Él ya tiene todo por completo, ya fue pagado por Cristo. Pero podemos darle alabanza, podemos darle honra, podemos seguir adelante en la fe, podemos amarlo, podemos amar a nuestro prójimo, podemos saber que la palabra de Dios sí realmente puede cambiar a una persona, pero también puede ser una persona que se atreve con las palabras, ¿no? La palabra de Dios es algo que es mucho más que un regalo. Es algo que nos da paz, que nos habla de una manera muy tender, tierna, así, que cuando yo leo unos pasajes que yo leo, que me enamoro tanto con el Señor, me pongo a llorar y le digo, Señor, yo quién soy para estar en tu presencia. Y después la palabra me dice, ¿quién soy yo? Soy su hijo, que tengo que seguir adelante. La palabra de Dios me dice que yo tengo que vivir una vida de sacrificio. Es decir, que si no me cuesta a mí nada, no es nada para Él. La palabra me dice que un día estará con Él, pero también dice que los que no están con Él, no están con Él. Así que cuando veo a mis familiares, me da lástima en vez de juzgarlos. Y no puedo hacer nada sin esta palabra. Así que, ¿por qué nos preocupamos? Tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos este mensaje que se van a olvidar de todo. Amén. Que es mucho más mejor de todo lo que tenemos en este mundo. Que si realmente nos enfocamos más en la palabra que en lo que está dentro, de enfrente de nosotros, veremos a Dios mucho más grande que nuestro problema. Que tenemos las escrituras que satisfacen, que nos cambian, que nos sella con el Espíritu Santo. ¿Y ahora queremos más? ¿O podemos cambiar nuestro corazón? Así que los amo. Gracias por entretener esto. Es la última vez que doy de Disney, pero los amo y ojalá el inglés será mejor. Amén. Amén. Love you guys.